palo mayombe. Bilongos. Para mantener la armonía en el hogar con Yaya Calunga. 4 velas azules. Un vaso o copa con vino seco. Miel. Melaza. 2 platos blancos. Una sandía. Un cuenco grande de barro con tapa. Añil azul. Agua florida. Recuerde que estos materiales deben ser confirmados con el enfumbe y determinar si hay que agregar o quitar algo. Sentado frente a su enganga, jale a su enfumbe e invoque a la espiritualidad escongas, en especial al empungo enganga Yaya Calunga. Una vez hecho esto, cortar la sandía por la mitad y colocar cada mitad en un plato blanco, verter la miel y la melaza sobre ambas mitades sobre los 2 platos blancos. Se le sopla humo de tabaco y aguardiente. Se deja en reposo frente a la enganga por 7 horas, con una vela azul encendida y una copa de vino seco. En un cuenco grande de barro, verter agua fresca y poner una bola de añil azul. A esta agua agregarle un chorrito de aguardiente, humo de tabaco y un chorro de vino seco, tapar bien para que no se escape el humo del tabaco, y encima de la tapa colocar una vela azul encendida, colocarla junto a los 2 platos con la sandía por las 7 horas. Pasadas las 7 horas de reposar frente a la enganga, se lleva para el hogar un solo plato con una mitad de la sandía y el cuenco de grande con el agua, dejando reposar en el hogar 7 horas más, tanto en el hogar como en la enganga donde quedó unos de los platos con la sandía se enciende una vela azul. Pasadas estas 7 horas se cogen los 2 platos con las sandias y se llevan al mar. Se entierran en la orilla con 5 monedas. Se coge agua de mar y se le echa al cuenco de barro donde están las otras aguas ya preparadas. Y durante los próximos 7 días, esa agua del cuenco de barro con el añil se riega alrededor de la casa. Al finalizar el 7º día, se le da un pollo a la enganga.